Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, la regla de la cadena. Muchos seguramente están familiarizados con ella, pero vamos a recordar el tema. Entonces, la regla de la cadena se basa en el siguiente teorema. Si yo tengo una función f que es diferenciable en el valor g de x, es decir, que cuando yo calculo la derivada y la sustituyo en g de x, eso existe, es decir, cuando hago esto, derivada en g de x existe. Si f es diferenciable en g de x y g es diferenciable en x, eso quiere decir que la derivada de g evaluada en x existe. Entonces la derivada de la composición, entonces se acordarán, la composición es evaluar f en el valor g. Entonces eso se escribe f de g de x. Entonces, si ocurre que son diferenciables, la composición también es diferenciable, es decir, que cuando yo calculo la derivada y la sustituyo en x, esto existe, y es la multiplicación de estas dos derivadas. Eso dice la regla de la cadena. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo la función f de x igual a x a la 5 y g de x es igual a 2x más 1. Entonces, si yo hago la composición, ¿qué es lo que tengo? Pues la g la pongo en el valor de x de la f, entonces esto es 2x más 1 a la 5. Entonces, si yo quiero derivar x más 1 a la 5, que es la composición, según la regla de la cadena, lo que voy a hacer es derivar la función f. La función f, entonces vamos a calcularlo aquí abajito, f' es 5x cuarta, ya lo habíamos visto, es la regla de la potencia, g' es 2, y si yo sustituyo aquí, entonces va a ser la derivada, que es 5x cuarta, pero evaluada en g de x. G de x es 2x más 1. Entonces voy a poner la derivada, 5x cuarta, pero no pongo x porque dije que voy a poner g de x. Entonces es 2x más 1 a la 4 por la derivada de la g de x, por la derivada de g de x, que es 2. Y esto me da 10 por 2x más 1 a la 4. Y ese es un ejemplo del uso de la regla de la cadena, tal cual como la tengo anotada aquí. Ahora, en adelante nos va a ser más cómodo no ocuparla directamente, sino más bien ocupar las reglas de derivación que ya teníamos, adaptadas con las reglas de la cadena. Entonces, como que de cierta forma vamos a cambiar nuestras fórmulas. A ver, nuestras fórmulas de derivadas, las que habíamos tenido al principio, por ejemplo la de la constante, esa ya habíamos dicho, una derivada de una constante es 0, esa no la vamos a cambiar. La derivada de una x es 1. Lo que sí vamos a cambiar, por ejemplo, es la derivada de la potencia. Entonces ahora, en vez de poner una x a la n, voy a poner una función u a la n. Y aplicándole la regla de la cadena, pues sería como derivar primero la potencia, que es lo que digo aquí, nu a la n menos 1, y lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Es decir, aquí la u vendría a ser la función g, por ejemplo. Y así me queda la derivada de la regla de la potencia. Entonces, por ejemplo, si yo intento derivar utilizando esta fórmula a la función que ya había puesto aquí, quiero derivar x, caray, aquí cometí un error, ¿verdad? Era 2x más 1. Si yo quiero derivar 2x más 1 a la 4, a la 5, entonces si yo sigo la fórmula es como la potencia, bajo la potencia, a la potencia le resto 1 y multiplico por la derivada de lo que estaba adentro de esta fórmula. Entonces, adentro de esta potencia hay un 2x más 1, su derivada es 2. Y esto es 10 por 2x más 1 a la 4. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Inciso A, inciso B.
derivar raíz cuadrada de x cuadrada más 8. Pues fácil, primero acomodamos esto con potencia y luego ya podemos aplicar la regla de la potencia de este estilo donde yo ocupo la regla de la cadena. Entonces es bajar el exponente, restarle 1, un medio menos 1, menos un medio. Lo nuevo aquí es que es por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada más 8? 2x. Entonces, esta expresión no la vamos a alterar porque tiene potencia, pero sí puedo juntar este término con este. Un medio por 2x es una x. Y esto se va a quedar intacto. Ahora recuerden lo que les he dicho muchas veces, que dejar una potencia negativa con fracciones es como una falta de ortografía. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto de manera correcta. Tengo una potencia negativa, la paso para abajo para volverla positiva. Y pues si es fraccionaria, se vuelve un radical. Esto es raíz cuadrada de x cuadrada más 8. Y esa es la derivada de la función x cuadrada más 8. Entonces así ya podemos derivar cualquier potencia, por ejemplo. Incluso podemos combinar estas fórmulas con las fórmulas de productos y de cocientes, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos alguna de estas. Vamos a derivar, por ejemplo, este producto. Entonces, esta sería mi función u, mi función b. Entonces recuerden la fórmula del producto. Derivada de un producto por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces aquí la derivada va a ser u 3x más 2 sin derivar a la 4 por la derivada de x cuadrada menos 5 que es 3 bajo el exponente, le resto 1 y lo multiplico por la derivada de adentro que es 2x más b que es x cuadrada menos 5 por la derivada de u. La derivada de u es bajar el exponente 4, le resto 1, 3x más 2 a la 3 por la derivada de lo que está dentro de la potencia. Esto sería 3. Y ya, solamente vamos a tratar de simplificar esta expresión. No vamos a desarrollar las potencias porque pues sería muy latoso desarrollar una potencia 4, tal vez una potencia 2 no mucho, pero sí es latoso desarrollar potencias. Entonces más bien lo que vamos a hacer para simplificar es una factorización por factor común. Entonces antes de hacerlas, déjenme multiplicar estos valores. 3 por 2, los que no tienen potencias, 3 por 2, 6x, por 3x más 2 a la 4, y 4 por 3, 12, por x cuadrada menos 5 a la 3, por 3x más 2 al cubo. Entonces el factor común aquí, primero vamos a sacar una constante común. El 6 y el 12 son ambos divisibles entre 6 y es el número más grande que los divide, entonces voy a dejar como factor común un 6. El 3x más 2 es común en ambos términos, entonces voy a dejar 3x más 2 con la potencia más pequeña. Si aquí tengo 4 y aquí tengo 3, pues voy a dejarla con la potencia 3. X cuadrada menos 5 también es común, aquí está con la potencia 2, aquí está con la potencia 3, entonces lo voy a dejar con la potencia 2. Y voy a escribir lo que me sobró. Entonces, ¿qué necesito aquí para que cuando haga la multiplicación me resulte en esto? Pues un 6 por x para que me dé 6x. 3x más 2 al cubo, multiplicado por algo debe dar 3x más 2 a la 4. ¿Qué me falta? Pues un 3x más 2 a la 1 para que cuando sumen las potencias de la potencia 4. Y x cuadrada menos 5 al cuadrado, ¿por qué la multiplico para que me dé x cuadrada menos 5 al cuadrado? Pues por nada o por un 1, pero no lo voy a escribir. Más, y de este lado 6 multiplicado por 2 para que me dé 12. 3x más 2 al cubo ya está aquí, entonces no lo multiplico por nada. Y x cuadrada menos 5 al cuadrado para que me dé x cuadrada menos 5 al cubo, pues le falta un x cuadrada menos 5 a la potencia 1, ¿verdad? Y ya simplemente desarrollo esto que está aquí. Sería 6, 3x más 2 al cubo, x cuadrada menos 5 al cuadrado, por 3x cuadrada más 2x más 2x cuadrada menos 10. Esto es 6 por 3x más 2 al cubo, x
cuadrada menos 5 al cuadrado. 3 más 2, 5x cuadrada, más 2x menos 10. Y esto lo podemos dejar así, como resultado final. Bien, entonces hasta aquí vemos que podemos combinar. Yo en este ejemplo hice una potencia con productos, podría haber hecho con cocientes, podría haber hecho con raíces, etcétera, etcétera. También las puedo combinar con funciones trigonométricas. Por ejemplo, poner una potencia. Ahorita solamente estoy poniendo ejemplos de potencias. Por ejemplo, vamos a derivar seno a la 5. Entonces, ¿cómo derivo seno a la 5? Esto, recuerden que cuando yo pongo una potencia pequeñita arriba de la función trigonométrica, no encima de la x, o sea, no estoy poniendo seno de x quinta, sino es seno 5 de x, lo que significa es que tengo seno de x todo elevado a la potencia 5. Entonces voy a aplicar la regla de la potencia, que es esta, derivada de u a la n u a la n menos 1 por la derivada de u a la n. Entonces lo que voy a hacer, aquí ya tengo la respuesta, bajo el 5, que es la n, le resto 1, 5 menos 1, 4, por la derivada de lo que estaba aquí adentro, o sea, esto va a ser la derivada de seno. Derivada de seno es coseno y lo pongo. Y listo, esa es la derivada de esta función. Bueno, entonces hasta ahorita solo he ejemplificado cosas con potencias, porque solamente di hasta una regla con potencias. Pero hemos visto más fórmulas, vimos derivada de seno, de coseno, de tangente. Entonces todas esas fórmulas las podemos sustituir por una que incluya la regla de la cadena. Entonces déjenme escribirlas y se las muestro. Entonces aquí ya completé las fórmulas, ya había escrito hasta la potencia. Misma idea para derivada de seno, que es coseno. Habíamos visto que la derivada de seno de x era coseno de x, pero si cambio la x por una función mayor, pues solamente voy a multiplicar por la derivada de esa función. Entonces, acuérdense que esto le llamo el argumento. Entonces podría leer esto así como la derivada de seno de u es coseno de u por la derivada del argumento. Noten que la u no va a cambiar. Entonces, si yo tengo seno de x, voy a terminar con seno de x. Si yo tengo seno de 2x, voy a seguir con seno de 2x. Esta parte de las funciones trigonométricas, el argumento, es intocable. Considérenlo así siempre, no vayan a olvidar. Derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento. Derivada de tangente, secante cuadrada por la derivada del argumento, etcétera, etcétera. Son las mismas fórmulas que ya les había dado la clase pasada, pero tienen esta parte nueva, por la derivada del argumento. Si yo pusiera una simple x, como en la clase anterior, aquí tendría yo derivada de x respecto a x, que es un 1 y desaparece y vuelvo a las fórmulas anteriores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo con estas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la derivada de una función muy parecida a la anterior, pero voy a poner el 5, como les decía, acá, que es distinto. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Pues si sigo la fórmula de derivada de seno, entonces dijimos que la derivada de seno es coseno por la derivada del argumento. Entonces voy a tener que la derivada va a ser aquí solamente seno de x5, entonces es coseno de x5 por la derivada del argumento, que es x a la 5, 5x cuarta. Es muy común escribir primero la función algebraica, 5x cuarta, seguida de las funciones trigonométricas. Entonces cambio el orden para escribir esto de esta forma. Y así, entonces, por ejemplo, podría tener, vamos a derivar tangente y podríamos poner aquí una raíz, tangente de raíz de x. Entonces, ¿cómo derivo tangente? Pues la fórmula de tangente, quedamos que es secante cuadrada, tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada de la u. Entonces aquí en realidad esto es tangente de x a la 1 medio. Entonces cuando yo derive, tengo que es secante cuadrada del x a la 1 medio, que es raíz de x, por la derivada del argumento, que es 1 medio de x a la menos 1 medio, ¿no? Porque bajo el exponente le resto 1. Es decir, esto sería, el 2 lo voy a poner abajo, x cuadrada lo voy a poner como raíz cuadrada, pero abajo porque es negativo,
y secante cuadrada de raíz de x. Ojo, nunca vayan a alterar el argumento, porque muchos tienden a multiplicar, pues tengo raíz de x por otra raíz de x o qué sé yo, y juntan estas x del argumento con las x que salieron acá. No, esto nunca se va a alterar y ese sería el resultado. Ni puedo cancelar, ¿verdad? Porque esta raíz de x es parte del argumento de la secante, no puedo hacer una cancelación aquí. Bueno, algo más complejo, pues podría combinar la regla de la potencia con la regla de las trigonométricas de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo quiero derivar f de x igual a, ¿qué función he puesto? Coseno cúbico de 2x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Pues recuerden que tener cubo es tener coseno de 2x al cuadrado más 1 todo a la potencia 3. Entonces, la primera función que está actuando aquí es la potencia 3. Derivo con la regla de la potencia. No vayan a empezar derivando con coseno, o sea que digan, deriva coseno, seno. No. La primera función que está alterando aquí, o que está más al exterior, digamos, veámoslo así, a la x le estorba primero el cuadrado, luego al cuadrado el 2, al 2x cuadrado el más 1, al 2x cuadrado más 1 el coseno, y al coseno la potencia 3. Entonces esa última función que dije es la primera que vamos a derivar. Entonces aquí sería con regla de la potencia 3, le bajo 1, coseno cuadrado de 2x cuadrada más 1, por la derivada de lo de adentro, porque es regla de la potencia. Entonces, ¿cuánto es la derivada del coseno? Pues quedamos que es menos seno, entonces dejen poner el menos entre un paréntesis para que no parezca resta. Derivada de coseno es menos seno de lo mismo, porque recuerden que la derivada de una función trigonométrica no cambia su argumento, entonces de 2x cuadrada más 1. Pero cuando yo estoy derivando el coseno, tengo que multiplicar después por la derivada del argumento. Entonces, por la derivada de 2x cuadrada más 1, que es 4x. Y esa es la derivada. Entonces, por eso se llama de cierta forma la regla de la cadena, porque va uno tras otro, ¿no? Se va desencadenando la derivada. Entonces, si yo simplifico esto, voy a multiplicar el 3 por el menos por el 4x, serían menos 3 por 4 menos 12x, por coseno cuadrado de 2x cuadrado más 1, por seno de 2x cuadrado más 1. Y así quedaría. Un último ejemplo. Algo que es muy común es tener un cociente cuando el numerador es una constante. Entonces aquí se puede aplicar la regla de la división u entre b, pero cuando el de arriba sea constante pueden evitarla. Y de hecho les sugiero que la eviten. Entonces no voy a hacer aquí regla de la división. Si tengo una constante, pues más bien lo que puedo hacer es reescribir mi función como esto con potencia negativa, ¿no? Subo el denominador, x cuadrada más 1 a la menos 6. Y ahora puedo derivar con la regla de la cadena. Entonces, ¿cuánto sería la derivada? Va a ser menos 6 por 5, o sea la potencia baja y multiplica. Menos 30, se le resta 1, x cuadrada más 1 a la menos 5. Y le multiplico por la derivada de lo que está dentro, 2x. Y esto reescrito va a ser menos 30 por 2. Solamente puedo multiplicar estos. Recuerden, este no porque tiene potencia. Menos 60x. Y como es potencia negativa, lo paso para abajo con potencia 5 positiva. Y ya tengo la derivada. Entonces, esa es la última sugerencia que se me ocurre darles por el momento. Si es constante el numerador, no aplican regla de la división, sino suban el denominador y aplican regla de la cadena. Bueno, como ven, este tema no es tan extenso, no es tan complejo. Les voy a dejar unos ejercicios anotados en estas notas para que puedan practicar. Háganme saber sus dudas y seguimos en contacto. Cuídense mucho, hasta luego.